Buenos compañeros, bueno, el punto que nos tocó fue el punto 3, en el cual dice lo siguiente: el radio se desintegra a una razón proporcional a la cantidad presente del material. Se ha comprobado además que su vida media es de 1600 años. Determina el porcentaje de material que se habrá desintegrado al cabo de un siglo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que identificar primero en esto? Primero, se está desintegrando. Por ende, también nos dice que es proporcional. Entonces con eso ya podemos plantear la primera parte de la ecuación, que va a ser dn sobre dt va a ser igual a menos k por n. Aparte de eso nos dice que se ha comprobado que su vida media es de 1600 años. Entonces sabemos que la vida media, que el ST1 medio, es igual a 1600 años, ¿cierto? Entonces nos dice, además de esto, que debemos determinar el porcentaje que se habrá desintegrado al cabo de un siglo. Entonces debemos hacer n de 100, pero tenemos que hacer n sub 0. ¿Por qué? Porque dice que el porcentaje que se habrá desintegrado, no el porcentaje que queda. Entonces debemos decir que n sub 0 menos n de 100. Con esto podemos hallar la primera parte. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger primero esta ecuación. Entonces ya sabemos el planteamiento. Con esta vamos a coger ahora la siguiente ecuación. Vamos a decir que si dn sobre dt es igual a menos k por n, entonces vamos a coger y vamos a decir que entonces es separable, ¿cierto? Es una de 2 separable, y vamos a decir que esta se va a pasar para acá, de n sobre n va a ser igual a menos k por dt. Como se resuelve una separable, normalmente se integran ambos lados. Por ende vamos a decir que la integral de dn sobre n va a ser igual a la integral de menos k por dt. Pero esta integral de aquí vamos a pasar la k afuera. Entonces vamos a decir que va a ser igual a la menos k por la integral de t, ¿cierto? Integral de n sobre n es logaritmo natural de n. Integral de menos k por esta parte de aquí, que es de t, va a ser igual a t más c. ¿Por qué? Porque la constante. Entonces ya tenemos esta parte y podemos decir lo siguiente. Podemos decir que el logaritmo natural va a ser igual a menos kt más c. Entonces vamos a despejar la n a continuación. Para eso vamos a usar el euleriano, el Euler. Entonces es Euler, logaritmo natural de n. El logaritmo natural de n va a ser igual a Euler menos k por t más c, ¿cierto? Logaritmo natural y Euler se van. Entonces, como se cancelan, queda n. Euler por menos kt más c. ¿Qué sucede? Aquí en esta parte hay una suma de exponentes. Por ende, por propiedad podemos decir que Euler menos kt por Euler de c, porque separamos acá por propiedad. Entonces, al tener esta propiedad aquí, tener esto separado, podemos decir que Euler elevado a la c es una constante. Entonces va a quedar n igual a Euler menos k de t por una constante que desconocemos, ¿cierto? Ya con esto tenemos la primera parte de nuestra ecuación. Ahora debemos ir a la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? Si sabemos que es una ecuación diferencial separable y ya la tenemos despejada, ahora debemos hallar cuando t un medio, o sea, la vida media, sabemos que la vida media va a ser 1600. Entonces, ¿qué sucede? La vida media, que va a ser 1600, realmente va a ser cuando se hayan desintegrado la mitad de partículas. Por ende significa que cuando la n inicial sea igual a la media, o sea, 1600 va a ser igual a la mitad de lo que había inicialmente. Si ya tenemos este planteamiento y sabemos también que la constante c va a ser igual a
lo que había inicialmente, que va a ser n sub 0. Entonces podemos decir lo siguiente. Podemos coger ahora la siguiente función, que va a ser n de t1 medio va a ser igual a n sub 0 sobre 2, ¿cierto? Vamos a ponerla de la siguiente manera mejor. N de 1600 va a ser igual a n sub 0 sobre 2, ¿cierto? Pero también significa que n sub 0 por Euler de menos k por el tiempo, que es 1600, va a ser igual todo esto. Entonces vamos a coger solamente esta parte de aquí. Si vamos a coger solo esta parte de aquí, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Podemos cancelar n sub 0 y n sub 0. Con lo cual podemos decir que 1 medio va a ser igual a Euler menos la constante por 1600. Pero necesitamos hallar la constante ahora, ¿cierto? Entonces si necesitamos hallar la constante, lo que vamos a hacer es despejar. Para eso vamos a inicialmente a elevar a sacar logaritmo natural. Para eso el logaritmo natural de 1 medio va a ser igual a esta parte acá arriba, porque el logaritmo natural y Euler se cancelan, entonces vamos a decir que va a ser igual a menos k por 1600, ¿cierto? Con esto vamos a pasar todo a un lado para dejarla acá sola. Con esto podemos decir que menos logaritmo natural de 1 medio va a ser igual a sobre 1600, va a ser igual a menos, no, el menos se fue, perdón, va a ser igual a 1600 acá. Listo. Logaritmo natural de 1 medio a qué equivale. Logaritmo natural de 1 medio equivale a menos 0,693 sobre 1600. Eso va a ser igual acá. Pero tenemos menos y menos, entonces menos y menos se nos van a cancelar. Para al final darnos como resultado que 1000K va a ser igual a 0.693 sobre 1600, lo cual va a ser igual a 0,00043, ¿cierto? Ya tenemos nuestra K. Ahora, si ya tenemos la K, tenemos la función como tal. ¿Qué cabe hacer? Cabe hallar cuánto habrá quedado al final. Para esto debemos hallar n sobre 100, ¿cierto? n en tiempo 100. Sabemos que n en tiempo 100 va a ser igual a n sub 0 por Euler por menos k, que ya sabemos que es 0,00043, por el tiempo, que en este caso va a ser 100 años, ¿cierto? Pero como estamos hablando acá claramente de porcentaje, no nos están dando un valor exacto, nos dicen un porcentaje. ¿Qué pasa? Como es un porcentaje, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que n de 100 va a ser igual a el 100% que había inicialmente por Euler a la menos 0, bueno, esta multiplicación de acá nos va a dar menos 0,043, ¿cierto? Ahora nos queda que n de 100 va a ser igual a 100% por Euler a la menos 0,043, que es 95,8, perdón, 0,958. Con esto podemos decir que la cantidad que hay cuando han pasado 100 años va a ser igual a la multiplicación de esto, que nos va a decir que es el 95,8%. Listo. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es simplemente qué porcentaje de material se habrá desintegrado. Si esta es la cantidad existente a los 100 años, necesitamos hallar la cantidad que se desapareció. Con esto hacemos simplemente 100% menos 95,8%
lo cual nos va a dar igual a 4,2%. Cantidad desintegrada. Para eso más larguita que la fecha. Listo. Con esto llegamos al resultado que nos estaban pidiendo, que es el porcentaje del material. Con eso podemos decir que la respuesta a esto va a ser igual a 4,2%.